Hola, muy buenas a todos, soy Pablo Chávez y hoy vamos a ver un tutorial algo más avanzado en cuanto a modelado de Hard Surface. Os voy a enseñar algunas de las técnicas que usamos en la industria. Mi último trabajo ha sido Knuckles, la serie de Knuckles, basada en el universo de Sonic. Y voy a enseñar algunas de las técnicas que se usan en la industria de los efectos especiales a la hora de subdividir y trabajar con topología en quads. Entonces vamos a ver desde el principio los casos más típicos, vamos a ir avanzando poco a poco en cuanto a dificultad y vamos a ver casos más complejos que pueden llegar a darse. Vamos a empezar por la subdivisión de un plano, que es muy simple. Bueno, evidentemente si subdividimos un plano, como ya hemos visto, nos va a suavizar todos los vértices. Lo que vamos a hacer en este caso, muy simple, añadimos un loop, añadimos otro y con control B hacemos un bevel y ya tenemos el plano subdividido para que sea afilado. Este evidentemente es el caso más sencillo. Vamos a empezar por un caso algo más complejo donde vamos a usar bevels, vamos a usar también alguna estrategia de loop. Y en este caso, como vemos, tenemos aquí un ángulo recto. Y si yo aplico la subdivisión, vais a ver que queda muy mal. Entonces, la gente principiante o que esté empezando a usar subdivisión va a hacer lo siguiente. Para afilar, como la gente sabe que se necesitan loops, van a empezar a hacer esto. Si en algún momento alguien me entrega una malla así, bueno, para arreglarlos, normalmente podemos hacer así. Y borramos esto. Y esto es un quad, esto es un quad y esto es un quad. O lo será cuando lo arreglemos todo. Vamos poco a poco. Como veis, yo tengo puesto el Merge at Last en el Alt W. Normalmente sería darle a la M y decirle at last. Como lo uso mucho, lo tengo configurado con el Alt W. Y así es bastante más rápido. Bien, ahora nos hemos quitado unos pocos endgons. Este no quiero que se subdivida, lo voy a eliminar con control X. Y ahora nos queda este. Normalmente la gente podría llegar a pensar que podemos usar la misma estrategia. ¿Qué pasa? Que como veis queda aquí algo que es... bueno, voy a borrar la otra parte. Esto lo voy a borrar. Tenemos aquí un pinch que no queda bien. ¿Cómo se arregla una superficie como esta? Pues lo suyo sería... Voy a borrar este eje y este. Y voy a unir este vértice con este con este. Y ahora este, lo que voy a hacer es borrarlo. Con la K abro el cuchillo, hago aquí esto. Uno estas dos piezas. Y este lo uno al que está en el lado opuesto. Así. Y ya tenemos esta superficie perfecta. Ahora podemos añadir aquí un bevel. Y queda perfectamente. ¿De acuerdo? Esta es la forma de hacerlo. Voy a subir esto. Esta es la forma de hacerlo y nos queda una topología como esta. Que como vemos es uniforme. Vale, para cerrar lo de abajo lo que podríamos hacer es sencillamente coger todo esto, darle a control más. Lo duplicamos. Usando la herramienta snap lo traemos aquí. Merge by distance. Ya lo tenemos todo unido. Nos quedaría añadir aquí un loop. Y esta es la forma correcta de hacerlo. La forma correcta en la industria. Como veréis, vamos a hacer una pequeña prueba. Lo que voy a hacer es con la X, Limited Dissolve, y me queda esto, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer va a ser la estrategia de antes. Voy a borrar estos loops. Voy a borrar estos. Rápidamente. Y como digo, esta es la forma en la que lo haría alguien principiante. A ver, me quedan estos de aquí. Y aquí otro loop. Esto es para retomar la forma original, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo como lo haría alguien que está empezando. Voy a ir añadiendo loops. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro así.
Vemos que aquí queda un poco raro, entonces la gente haría así. Diría, vale, está bien, añado otro por aquí, otro aquí. Aquí tendría que añadir más loops. Y aquí tengo 180. Pues imaginaos esto, pero a gran escala, rollo en modelos muy grandes, donde tengamos muchos bevels, y se empieza a formar una maraña de estas cosas, de loops que van de un lado a otro, de así todo el rato. Esta es la forma que menos recursos consume porque se usan menos polis. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a cómo tapamos un cilindro. Normalmente vais a ver a mucha gente haciéndolo así. El típico anillo de triángulos, el triangle fan. En teoría, hacerlo así no ocurre nada porque es verdad que tenemos aquí un polo que además es masivo porque llegan a él muchos edges, pero como está en una superficie plana, si yo aquí añado un bevel y le doy al control 1 para agregar una subdivisión, no tenemos ningún tipo de pinch que se vea, ningún tipo de pellizco en la malla. De todas formas, la forma correcta de hacer esto sería: voy a eliminar este vértice de aquí, voy a fijarme en que, como voy a aplicar subdivisión, no es necesario que tengamos tantos edges estableciendo la forma de este cilindro. Lo que voy a hacer es eliminar, voy a extruir esta cara y voy a darle a Grid Fill. Se me genera esto, en una orientación un poco extraña. Voy a cambiarla con el offset. Aquí lo tenemos ya perfectamente puesto. Y ahora lo suyo sería venir aquí y decirle... Perdón, aquí no. Vamos a buscar Smooth Vértices. Y aquí añado un poco. Así. Aquí agrego el bevel. Le doy a P y a la U y al 1 para que me genere un bevel totalmente recto. Y hago lo mismo en la parte de abajo. Comprobamos que está totalmente alineado. Ahí está. De nuevo, Smooth Vértices. Y el mismo bevel. Y control 1. Y así sería la forma correcta de subdividir un cap de un cilindro. Bien, ahora vamos a ver cómo insertar un hueco, un hoyo, un cilindro en una malla. Quiero que el hueco esté aquí. Bien, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo se hace? Pues podríamos usar un booleano, que es la forma que no vamos a hacer aquí. Voy a poner el cursor aquí, cursor to selected, agrego un cilindro, lo hago algo más pequeño. Aquí, booleano, selecciono esto y aplico. Y como veis, tenemos aquí el hoyo. Vamos a hacerlo de otra forma, de otra manera. Voy a quitar el booleano y lo que vamos a hacer es, voy a buscar que aquí haya esto, es decir, una malla de 3×3. Estos son preferencias. Evidentemente puede ser de más números, 2×2, 4×4, como os venga mejor, y también depende de la situación. En este caso, incluso podríamos... Vamos a hacerlo de otro tipo. Vamos a hacerlo con una malla de... sí, venga, de 3×3 edges. Lo suyo sería aquí darle a W Loops Circle. Aquí tenemos ya un círculo. Tenemos un poco de estiramiento en estos quads que hacen esquina. Lo que voy a hacer es hacerlo un poco más grande. Y justo después voy a insertarlo. Y ahora sí voy a extruir hacia abajo. Bien, pues ya tenemos nuestro hoyo hecho. Voy a crear aquí uno, porque si ahora yo le doy a control 1 vais a ver que si yo borro ese bevel que he puesto, quiero que esto sea afilado. Lo que voy a hacer es crear aquí otro loop y voy a hacer un loop y voy a decirle select boundary loop. Bien, y ya tengo aquí el hoyo creado. Hay mucha malla que va hasta el final. No quiero esto. Y además tenemos que suavizar este bevel, o sea, este vértice. Lo que voy a hacer aquí es la típica estrategia de loops. Voy a agregar aquí, para tenerlo más uniforme, un loop
y voy a hacer esto. Así. Así. Y así. Y ahora puedo borrar estos dos y estos dos. Y de 4 caras paso a 2. Esto es muy típico y lo vais a poder encontrar en un montón de sitios. ¿Por qué quiero que pase a 2? Porque ahora me va a resultar más fácil trabajar con esta malla de aquí. Lo que voy a hacer es seleccionar estos loops. Voy a extruir hacia abajo. Y seleccionando todo esto, como hemos visto antes, lo que voy a hacer es un insert. Insert. Me agrega un insert. Y ahora sí voy a seleccionar estos. Y este. Control V. De hecho, podríamos seleccionar incluso los de arriba. Porque nos va a dar algo de menos trabajo a la hora de hacerlo. Ahora veréis el porqué. Y ahora sí, control V. Y tenemos la misma forma que antes. Aquí vemos lo mismo. Pero si os fijáis... Por cierto, antes de nada voy a enseñar cómo guardar una selección. Mark Sim. Como si estuviéramos haciendo unas Vs. Y ahora si yo selecciono una de ellas, Shift G, Sim. Y ya está. Así es como... Es la manera rara que tiene Blender de guardar una selección. O sea, no debería ser así. Podría haber alguna forma, pero bueno. Volvemos a hacer lo de antes. Esto lo llevo aquí, esto lo llevo aquí. Y ya tengo esta forma. Ahora podemos arreglar esto. Podemos arreglar estos trozos de varias formas. Uno de ellos es hacer así. ¿De acuerdo? Esto es una forma válida que no vamos a usar en este caso, porque lo que vamos a hacer aquí es esto. ¿Vale? Que es como se nos ha quedado en el otro sitio. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y aquí lo mismo. Y lo mismo haría falta hacer en estas zonas. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya nos queda todo perfecto. De nuevo podemos añadir aquí un loop. Y ya está. Shade Smooth. Y queda todo perfecto. ¿Veis? Esta sería la forma concreta y correcta. En este caso. Vamos a convertir ahora un triángulo en quads. Que no tiene por qué pasar nada. Si es en una superficie plana, no va a haber problemas a la hora de distorsionar la malla. De todas formas, vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Vale, pues teniendo aquí un triángulo, lo que voy a hacer es aquí genero un loop. Con la K voy a cortar, voy a ponerme en vista en top view. Con la A genero un ángulo recto. Hago así. Y hago así. Ya está. Ya tengo el triángulo dividido en quads. ¿Vale? A esto le puedo añadir este loop aquí, este loop aquí. ¿Qué pasa? Que ahora se me van a quedar las puntas un poco torcidas. Pero como ya son quads, podemos aprovechar y añadir loops para afilar las puntas. Y ya está. Esta sería la forma para hacer un triángulo en quads, por si lo necesitarais. Vamos a ver ahora un caso más complejo que es probable que alguna vez os pase, porque en la industria vais a tener o bien que limpiar malla o bien modelar con quads. Y este tipo de indents en una malla los vais a ver. 100%. Una forma para arreglar esto sería... Agrego aquí un loop y teniendo en mente las cosas que ya hemos visto, vamos a querer hacer un bevel aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a querer hacer un bevel, o sea, un loop aquí arriba, un loop aquí abajo y con este agregarlo al que esté aquí enfrente. ¿Qué pasa? Como esto está lleno de engons, son todo engons, no puedo hacer yo un loop libremente. Lo que voy a hacer es borrar esto. Voy a borrar lo que he hecho aquí. Y voy a ir convirtiendo toda esta malla en quads. ¿De acuerdo?
Ahora simplemente nos quedan estos, que tal vez la forma más rápida de hacerlo sea con un bevel así. Y que queda así justo. Bien. Bueno, si yo ahora veo si hay algún engón, vemos que no hay nada. Vamos a convertir esto en una superficie que sea algo más uniforme. Y ahora sí, me vengo a Select Sharp Edges. Nos selecciona todas las aristas que estén en un ángulo más que este que yo marco aquí. Si yo lo pongo en 90 grados, veis que esto no me selecciona. Lo voy a dejar en 50 y así me selecciona todos los que quiero. Y con Control V, por cierto, aquí nos haría falta un loop, ¿de acuerdo? Con Control V genero aquí el bevel que necesito, pero veis que no me hace la forma que me estaba haciendo antes. ¿Cómo arreglamos esto? Pues aquí, en el menú de bevel, necesitamos cambiar el Miter Outer de Sharp a Arc. Y así sí me genera el arco en el bevel que necesito. Y nada, pues simplemente conectamos aquí cada vértice en su sitio. Comprobaremos con Alt-E, Alt-R en mi caso, que no hay ningún bevel. Esto es un loop que podemos usar para afilar. Y si yo le doy a Control 1, veis que está perfectamente subdividido. ¿De acuerdo? Veis aquí que hay algunas líneas de tensión, pero como cae en un bevel, en una superficie plana, no importaría. Podríamos intentar, antes de aplicar estos, agregar aquí un edge. Esto es simplemente una prueba, no es necesario, pero vais a ver que ahora la tensión es menos. ¿Por qué? Porque las líneas sin subdivisión... Esto sería sin subdivisión. Si yo ahora veo la subdivisión, veis que está más cerca del polo que se me genera con la subdivisión que esta que he generado aquí, que está bastante más lejos. Lo suyo en una superficie subdividida es que las líneas de tensión queden lo más cerca posible de las líneas sin subdividir. Pero en este caso, ya digo, no pasa nada. La superficie está correcta. Y ahora vamos a ver un caso que va a ser más complejo y vamos a practicar todo lo aprendido, que es con una malla que vais a ver mucho, que si trabajáis en la industria vais a ver que posiblemente el departamento de arte os pasa un modelo que está así, generado en CAD, que alguien lo ha pasado a polígonos y es esta aberración de triángulos. Este es el mejor de los casos porque tampoco está tan mal, pero va a haber casos donde tengáis en un edge un montón de vértices. Esto es bastante típico, pero bueno. Como veis, esto tiene un modificador de bevel, que también lo vais a encontrar. Lo que voy a hacer es eliminarlo, para empezar. Y vamos a ver el problema de los triángulos. ¿Cómo puedo yo deshacerme de esto? Pues hay una forma de pasar de tris a quads, que es con Alt-J. Pero veis que no me soluciona este problema. También podemos usar X y Limited Dissolve. Y me lo limpia todo. Solamente se queda con las conexiones que son necesarias para que la malla se renderice bien. ¿Qué pasa? Que esto me convierte toda la superficie en engons y me lo deja plano todo. Lo que voy a hacer es una mezcla. Voy a darle al J para quedarme con las superficies que necesito para que sean quads, porque estos son quads. Y aquí lo que puedo hacer es Limited Dissolve en estas superficies. Y solo se queda con lo plano. Bien, vamos a empezar con lo más molesto. En este caso va a ser este cilindro. Como veis, tiene muchísimas subdivisiones, muchos edges. Voy a eliminar unos pocos. De hecho, me voy a quedar con 8 únicamente. Lo que voy a hacer es borrar poco a poco. Así seleccionando de uno sí, uno no. Aquí veis qué pasa si borro esto. Pues que ahora tengo menos subdivisiones. Y sigo. Aquí como esto está en un polo, no me va a dejar seleccionarlo bien.
pero vais a ver además otro fallo que se nos está generando conforme hacemos esto. Este estaba conectado desde el principio a un vértice. Lo que voy a hacer es simplemente unirlo aquí y ya está. Bien, como veis, ya tenemos 8 vértices definiendo este círculo. Voy a conectar esto aquí y esto aquí. Este al vértice y este aquí. Y voy a borrar ya por fin estos que me sobran. Vale, ya tenemos algo con lo que vamos a poder trabajar. Voy a hacerlo en el mismo lado aquí, esto aquí y esto aquí. Y este fuera. Vale, pues tenemos algo más parecido a lo que hemos visto en el caso de hacer un hueco en una malla simple. Voy a agregar aquí un loop para conectar esto. Voy a agregar aquí otro. Por detrás los conecto también. Aquí en el lateral agrego un loop. Aquí otro. Conecto estos dos. Conecto este con este. Y aquí, atravesando todo esto, conecto estos dos loops laterales. Y ya tenemos este círculo perfecto. Bien. Aquí parece que alguien quería hacer un hoyo como el que hemos hecho antes, pero en vez de hacia abajo, hacia arriba. Vale, pues vamos a hacerlo de la forma en la que hemos visto. Voy a esconder esto. Y como veis tenemos aquí esto que está como mal establecido, no está bien espaciado. Lo que voy a hacer es darle a Ctrl Shift Alt. Selecciono solamente este anillo de loops. Selecciono este y selecciono este. Y voy a pulsar Alt Q, que para mí es el del Loop Tools Space. Lo tengo yo agregado en Alt Q. De acuerdo, y ahora vamos a hacer lo mismo con estos. Con estos de aquí arriba. Alt Q. Y ya tengo una superficie más uniforme. Podemos hacer lo mismo por aquí. Lo mismo por aquí y por aquí. Como vemos, hemos seleccionado de más. Hemos movido yo sin querer. Y vamos a generar aquí nuestro círculo, pero primero tenemos que hacer un insert. Loop Tools. Círculo. Desde el top view vamos a asegurarnos de que queda bien recto. Voy a darle a Shift Q, que es el Loop Tools G-Stretch, para hacer que esto sea completamente recto. Este aquí y este aquí. ¿De acuerdo? Ahora sería extruir para arriba y ya está. Vamos a asegurarnos de que tenemos la altura correcta y esto lo podemos borrar. Vamos a ir arreglando alguna cosita más. Aquí vemos que posiblemente nos haga falta un loop y aquí otro también, porque esto le vamos a hacer aquí un bevel y vamos a necesitar loops. Aquí vamos a necesitar otro posiblemente. Vale, a ver si hay algún engón. No hay ninguno, tenemos la malla correcta. Pues ahora lo que vamos a hacer es con el 2, aquí voy a agregar otro loop, por cierto, que no va a hacer falta. Voy a seleccionar los Sharp Edges. Comprobamos que está seleccionado todo lo que queremos. ¿De acuerdo? Bien, hay muchas veces que si esto lo dejamos en 30, que juraría que es el valor por defecto, nos va a seleccionar partes de la malla que no queremos. Por ejemplo, estas. Yo no quiero que me seleccione este círculo. Lo que podemos hacer es o bien deseleccionarlo a mano o bien comprobar aquí con un ángulo mayor que no nos selecciona nada del círculo. Vamos a hacer un chequeo rápido de que está seleccionado todo. De acuerdo, hacemos un bevel. Comprobamos que no haya fallos. De acuerdo, está todo bien.
Vamos a ver los engons. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí otro, aquí otro. Aquí tenemos más. Vale, pues vamos a ir arreglando los que son sencillos. Esto lo podemos unir aquí. Este lo podemos unir aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Este lo podemos unir aquí. Bien. Y ahora tenemos algunas zonas que son un poquito más problemáticas. Que vamos a ver ahora cómo podemos solucionarlo. Hay varias formas de arreglar esta zona. Esta zona es problemática porque podríamos hacer así. Aquí se nos genera un triángulo. Pero aquí seguiríamos teniendo un encon, un penta clásico. Podríamos aquí agregar un loop y generar aquí quads también. Pero este loop no sabemos dónde va, no tenemos control sobre este loop. Vamos a intentar arreglarlo sin agregar más loops. Y hay varias formas. Voy a enseñar un par de ellas. Podríamos crear aquí este quad que no está bien porque tiene esta forma muy extraña. Pero si le doy a control 1 y shade smooth, en este caso no nos genera problemas de shading. Veis que el wireframe queda así. Esta solución no me gusta por la sencilla razón de que este quad está muy distorsionado y puede ser que a la hora de texturizar nos genere problemas. ¿De acuerdo? Así que voy a devolver esto a su sitio, voy a eliminar esto y voy a enseñar otra forma. Con el cuchillo voy aquí a hacer un corte. Con la A en ángulo recto hago aquí otro. Y lo uno aquí. Bien. Podemos unir ahora esto con esto con esto. Y tenemos aquí 3 quads. Y nos queda este. Nos queda esta situación aquí. Que nos resultará familiar porque ya hemos trabajado con esto antes. Y esto se arregla básicamente usando la típica estrategia de loop. Volvemos con la K. Y ya tenemos todo esto convertido en quads. Lo podríamos arreglar. Vamos a hacer que esto quede todo recto. Esto así. Selecciono todo esto y Shift Q. Y nos queda todo esto algo más recto. Hacemos un poco así para que quede todo más uniforme. Y vais a ver que bajo división esto queda más uniforme. Y no tenemos quads tan estirados como hemos podido ver antes. Por cierto, una variación de la última forma que he enseñado. Podríamos seleccionar estos dos, unirlos. A esto darle un insert. Y lo único que tendríamos que hacer es unir estos dos vértices que nos quedan aquí, como veis, a este último. Y tenemos así todo quads. Con GG y con Alt puedo mover esto para que quede un poco más uniforme y con menos tensión. Y como veis el resultado también es correcto, es válido. ¿De acuerdo? Son tres formas distintas para hacerlo. Pues sabiendo estas formas, como veis nos quedan básicamente lo mismo en estos sitios. Voy a usar esta última forma porque me parece posiblemente sea la más rápida de hacerlo. Por aquí igual. Insert. Y en este lado igual. De acuerdo. Y así estas zonas nos quedan arregladas. Otra forma más en estos casos donde sí podríamos agregar un loop sería la siguiente. Como tenemos aquí un loop, sí que podríamos unir este aquí y este aquí, este aquí y este aquí.
¿Qué pasa? Nos genera un polo con 6 edges. Está en una superficie plana. Esto no genera problemas. ¿De acuerdo? Esto es necesario evitarlo si este tipo de polos estuvieran aquí, en una superficie curva. En cualquier superficie curva. O aquí, por ejemplo. Este tipo de polos en superficies planas no es ideal, pero no da problemas. Se podría hacer. Si de verdad necesitáramos que esto no tuviera ningún tipo de loop de 6 lados, podemos aquí ir a hacer un bevel y unir este aquí y este aquí. Y ya no tenemos loops o sea, polos de 6 ejes. Lo máximo es de 5. ¿De acuerdo? Esta es otra forma de arreglarlo. En este caso de aquí, la forma más sencilla sería tener este quad aquí, distorsionado. Que en este caso no nos genera problemas. Y aunque no es ideal, eso no nos genera problemas. Otra forma de poder arreglar esto sería continuar este loop que tenemos aquí. Le doy a la K, agrego esto aquí, y aunque sigamos teniendo estos pentas, lo que puedo hacer es unir estos dos y borrar el resto del loop. Y ahora tenemos... Esto es un quad, esto es un quad, esto es un quad y tenemos la superficie correcta. Por comparar, os voy a enseñar lo que además he visto en algunos casos de gente que está empezando, que con mallas como esta, que son un pelín más complejas, usando su método de añadir loops a diestro y siniestro, terminan con mallas como esta. ¿De acuerdo? Y dirán, los círculos, claro, como se están subdividiendo, no son círculos. Puedo seleccionar esto, venirme aquí, Loop Tools, Circle y más o menos, así. Y aquí a lo mejor añadir un loop. Y es un círculo, y aquí igual, más o menos. A ver, evidentemente no va a quedar nunca bien. Hay errores de shading. Aquí, por ejemplo, se ve muy claro el pinch en la malla. Esto está mal. Bueno, hay errores en todos lados. Pero además, lo que he dicho antes, fijaos en la cantidad de malla que hay. Aquí hay casi 950 caras. Y fijaos la cantidad de triángulos. ¿De acuerdo? Casi 1900. Y aquí tenemos 611 caras y 1200 triángulos. ¿De acuerdo? Y además esta forma queda mucho más limpia. Puedo añadir aquí una subdivisión más, aquí una subdivisión más. Fijaos, con esto subdividido dos veces, aquí hay 15.000 caras y aquí hay 9.000. Esto es simplemente para que veáis. Hay muchas más técnicas, desde luego, hay formas de hacer estas cosas mejor. Pero para que empecéis a entender algo más de topología, yo creo que este caso es bueno. ¿De acuerdo? Como última prueba vamos a echar un vistazo a un modelo que hice de un cartucho de la Nintendo que básicamente fue proyectando una imagen en una geometría muy mal hecha. Vais a ver que hay engons por todas partes. Y bien, pues vamos a intentar arreglar esto. No lo voy a hacer entero, esto es simplemente para que veáis un poco cómo sería el proceso. Lo que voy a hacer primero es eliminar esta parte lateral, que no la voy a necesitar en absoluto. Voy a eliminar esto. Y de aquí puedo eliminar estas partes de aquí. Todo esto. Esto no lo necesito. Como comprobaréis, si yo intento unir aquí vértices, voy a acabar con triángulos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes subdivisiones en este lateral para poder unir de forma sencilla todo lo que necesitamos aquí.
Así que lo suyo sería pensar antes y decidir cómo queremos hacerlo. Voy a unir esto para no tener problemas a la hora de borrar. Si alguna vez tenéis este tipo de problemas, que si borráis, por ejemplo, si borráis algo así, se os va cuando estéis limpiando malla, podéis darle a la F, seleccionáis dos caras y le dais a la F. Y ya. Bien, vale, pues aquí vemos que necesitamos 3 vértices. Este vértice lo podría borrar. Aquí necesitaríamos uno aquí para unir este con este con este. Otro aquí. Este así más para abajo. Aquí otro. Aquí otro. Aquí sería otro. Aquí otro. Y aquí solo tenemos uno. Pero voy a agregar uno aquí. Bien, y así podríamos unir todos con todos. ¿Qué pasa? Que esta forma ya no es tan perfecta como era antes. Lo que puedo hacer es sacar esto, duplicarlo, escalarlo, igual en X, unir estos vértices y decirle círculo. Y ahora selecciono todo esto y lo extruyo. Tenemos esta forma, que ahora sí es perfecta. Puedo asegurarme de que está bien posicionada. Un poco más grande, así. Y toda esta pieza la arrastro hacia aquí. Bien, ¿esto para qué? Pues porque ahora podemos borrar todo esto que ya no vamos a necesitar. Usando el snap lo snapeo aquí. Y ahora simplemente cuestión de ir mergeando vértices. Y como veis, ahora esta parte quedaría limpia usando todas las estrategias que hemos estado viendo. Habría que hacer evidentemente lo mismo por el otro lado y por el resto del modelo, pero bueno, yo creo que hasta aquí. Espero que os haya valido la pena ver este vídeo, que hayáis aprendido algunos truquitos. Y nada, nos vemos en el próximo.